Se llamaba burricairas a las personas que cargaban en brazos las corchas y las preparaban para su transporte. Posiblemente, este sitio con vistas privilegiadas de la costa era el punto de reunión de los operarios que esperaban la llegada de los barcos en la época en que Calella funcionaba como puerto de cabotaje. En este punto coexisten los elementos tradicionales de la calella marinera, los guardabotes en la playa del Port Palagrí y el núcleo de pescadores en Levante, con la nueva calella turística. Las primeras viviendas para veraneantes se construyeron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX detrás de la punta dels Burricairas, la llamada Barandilla, y en la playa dels Canyers, que los primeros ocupantes rebautizaron como San Roc. En Poniente destaca el edificio de los Banys d'en Caixa, una gruta cubierta donde podían darse baños de agua caliente y de olas. Se inauguraron en 1899, dentro de la corriente que se había impuesto entre las clases pudientes de darse baños con aparentes finalidades terapéuticas. Fue una moda pasajera y en 1906 dejó de funcionar.